Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana para el día de hoy nos la regala la misma Santísima Virgen María. Nos dice a todos y cada uno de nosotros: hijos míos, cuánto desea mi corazón materno que estéis completos, y podéis estarlo solamente cuando en vosotros el alma, el cuerpo y el amor estén unidos. Con esta frase de la Santísima Virgen María les damos una cordial bienvenida, queridos amigos, a este programa junto a ti. Como siempre, nuestro saludo muy especial y fraterno para todos los amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco, y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes en nuestras páginas en YouTube, NSETV Perú, NSETV Radio, y en nuestra página www.nsetv.com, también a los que nos siguen en el portal de Gloria TV. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta, y en este espacio de trabajo Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Paolita, cordial saludo. Un cordial saludo en los corazones de Jesús y de María. Y bueno, hoy un tema más, un testimonio para los jóvenes. Tenemos este espacio para los jóvenes, tenemos muy hermosos testimonios. Hoy traemos dos testimonios, vamos a ver si alcanzamos a dar los dos, o al menos terminamos uno y empezamos con otro y el otro lo dejamos allí en punta. Pero empezaremos esto después de la primera sección, el Santo del Día. Enseguida regresamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 6 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Colette. Nace Colette en Corbie, al norte de Francia, cerca de Amiens, el 13 de enero de 1381. Sus padres habían llegado a mayores sin tener descendencia, pero cuando ya no lo esperaban, providencialmente aún tuvieron una hija a la que llamaron Nicolette, o familiarmente Colette, en agradecimiento a San Nicolás de Bari, a cuya intercesión atribuían el haberla tenido. La niña creció en un ambiente acogedor y muy religioso, pero pronto quedó huérfana de padre y de madre, y a sus 18 años quedó sin sus padres. Siguiendo el consejo que Jesús da en el Evangelio, vendió todos sus bienes y los distribuyó entre los pobres. A continuación fue pasando de monasterio en monasterio, de institución en institución, sin encontrar sosiego. Primero estuvo en las beguinas, de las que pasó a las benedictinas de su pueblo natal. No colmaron estas sus ansiedades espirituales y entonces ingresó en las clarisas, pero insatisfecha de nuevo optó por vestir el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, en la que tampoco encontró reposo su espíritu, por lo que resolvió aislarse, llevando vida solitaria como reclusa en una pequeña ermita cerca a Corbie. Esto, sin embargo, no era lo que Dios quería para ella. A sus 25 años terminó Colette su peregrinaje claustral. Ella, desde su profunda vida de pobreza y oración, se sintió llamada a renovar la orden de Santa Clara, devolviéndole el espíritu y la observancia que le diera la santa fundadora en su regla. El padre Enrique de Beaume, franciscano, supo discernir los planes de Dios y aconsejó a Colette que volviera a las clarisas. Obtenida de la curia pontificia la dispensa del voto de reclusión perpetua, Colette marchó el año 1406 a Niza, donde se encontraba en aquel tiempo Benedicto XIII, y le expuso amplia y detalladamente sus propósitos restauradores. Benedicto XIII, tras detenida y profunda reflexión, entendió que allí estaba la mano de Dios, que era quien guiaba a aquella mujer, por lo que, haciendo uso de su potestad, le impuso el velo de Clarisa y la autorizó a reformar los monasterios de la orden y a fundar otros nuevos.
Esto sucedía en los trágicos tiempos del llamado Cisma de Occidente, con papas y antipapas a la vez, que terminó en 1417. Los cristianos, en su desconcierto y buena voluntad, estaban del lado que tenían por auténtico o que les indicaban sus autoridades. Así, Santa Catalina de Siena, por ejemplo, y Santa Catalina de Suecia estaban con el Papa de Roma, mientras que otros santos, San Vicente de Ferrer y Santa Colette, estaban con el de Aviñón, concretamente con Benedicto XIII. No le resultó fácil a Colette poner en marcha de inmediato sus proyectos. Durante algunos años fracasaron sus intentos de reforma, hasta que en 1410 consigue la reforma de un primer monasterio, el de Besançon, al que siguieron otros hasta un total de 16 o 17 reformados o fundados de nuevo. Para todos ellos redactó unas constituciones que fueron aprobadas por la Iglesia. También hubo conventos de frailes franciscanos que permanecieron bajo la autoridad de los propios superiores, acogieron el impulso renovador de Colette y volvieron al espíritu y prácticas que San Francisco había querido para su orden. Vida de pobreza, sin mitigaciones, vida austera, intensa oración personal, comunitaria y mucha oración y penitencia por la unidad de la Iglesia, entonces dividida por el cisma de Occidente. Su fama de santidad despertó un gran entusiasmo tanto en los monasterios como fuera de ellos. Dios le concedió además a Colette dones carismáticos extraordinarios, discernimiento de conciencias, profecía y hasta milagros. Muere nuestra santa en el monasterio de Gante, en Bélgica, el 6 de marzo de 1447 y es canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Santa Colette, nuestra santa para el día de hoy. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti y nos metemos de lleno con nuestros testimonios. Empezamos con el primero, queridos jóvenes, especialmente. Pues dejó la fe pensando que era una tontería, pero estudió historia y encontró un poema que le convirtió. Aquí lo bonito de los testimonios, Paola, como introducción, es ver cómo Dios hace las cosas en cada persona de una manera distinta, y nos vamos a dar cuenta cómo en esta historia se vale de la historia por una persona además muy culta, muy intelectual, que se mete en este tema y por allí lo va a agarrar. Mike Aquilina es un popular orador, escritor y presentador católico en los Estados Unidos, pero en su juventud creía que la fe era tonta. Bueno, ¿cuántos tal vez estén pensando lo mismo? Piensan lo mismo. Mike Aquilina es un prolífico escritor de temas ligados a la fe y a la historia de la Iglesia y un veterano periodista, pero no siempre fue un católico devoto. Durante su adolescencia y primeros años de juventud, en parte por falta de exigencia en las escuelas católicas del posconcilio, consideró que la fe era irrelevante y tonta. Lo que le devolvió a la fe fue un poema oración del siglo XIII de un autor muy especial, nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Pero hay un trayecto hasta llegar allí. Nací, dice él, de una familia católica devota en 1963 durante el Concilio Vaticano II. La gente en mi entorno, siendo un niño de más de 7 años, estaba muy emocionada y podía notarse. Siempre fui a escuelas católicas, que era donde se hacían los experimentos. Fui testigo de la mayoría de ellos durante los años 70, comenta sonriendo. La fe, recuerda, era importante en la familia y todo su entorno de parientes sicilianos de Estados Unidos y en la cultura de esas escuelas. Fue a 2 escuelas de monjas y eran serias al enseñar la fe. Antes de confirmarse, dice, por ejemplo, les hacían memorizar el antiguo catecismo de Baltimore, aprobado en 1885 con 420 preguntas y respuestas breves. Yo también me lo tomaba en serio porque podía ganar un barco en una botella si quedaba el primero y fui el primero, explica con humor. Fíjate, hoy en día uno puede decir, bueno, son otros tiempos, el catecismo, Paola, parece se aplica con otras metodologías, pero los catecismos de siempre, este catecismo de Baltimore, comentábamos antes de empezar el programa, cómo me gustaría conseguirlo.
Además que él va a decir, es un catecismo que tiene un contenido antropológico muy importante que inclusive no solamente se quedaba en el plano de la religión, sino que se quedaba en el plano filosófico de responder esas grandes preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y esto se lo sabía de memoria con la motivación de ganarse un premio, pero él decía, se me quedó. Y fíjense, queridos amigos, que la memoria pues es una de las tres grandes componentes de nuestra alma: memoria, entendimiento y voluntad. Las potencias del alma. Las potencias, no me salía la palabra, potencias del alma. Entonces, mucha educación moderna de hoy en día ve la memoria y memorizar como algo obsoleto. De antes, obsoleto, de antes, estudiar de memoria, las multiplicaciones de memoria, todo de memoria. Entonces, la repetición. Y realmente a mí me parece que están mal enfocados cuando uno piensa, no, pero ¿por qué no? Si memorizar es algo muy importante, memorizar es algo muy grande. Y hoy, como la memoria es como si ya no existiera, tenemos computadores, tablet, teléfonos celulares, que son otras computadoras que parecen un sexto dedo, como lo hemos dicho en otro programa, y ya no tengo que memorizar nada porque todo lo tengo en mi teléfono celular o en mi móvil. Entonces realmente desvaloramos lo que es la memoria. Y antes yo, miren, creo que no soy muy viejita, pero a mí también en mi colegio, yo también estudié con monjas, y a mí me hacían memorizar también más o menos, no 420 preguntas del catecismo de Baltimore, no lo conozco, pero sí muchas preguntas con respecto a la fundadora de mi colegio, y también hacían concursos, y claro, eso pues obviamente el concurso estimula y es algo muy lindo. O a nivel de América, el catecismo de Astete, que es muy conocido. A nivel de América, entonces memorizar es algo muy importante, súper importante. Es una potencia del alma tener memoria. Obviamente como potencia es tener memoria de quién soy yo y quién me ha creado. Claro, otra pero cosa ya en es el que plano del conocimiento también es muy importante. No hay que hacerla de lado y decir, eso era de antes. Otra cosa es que queramos que todo se quede solamente en la memoria. Claro, ese extremo también es malo, pero veamos las bondades de la memoria. La memoria está muy asociada también con las costumbres, con la repetición, con eso que se me va haciendo a mí todos los días, esas rutinas, pero buenas rutinas entre comillas, que hacen que yo pueda, por ejemplo, ejercer la virtud. Esas cosas que yo hago de pronto repetitivas, que un día quiero, otro día no quiero, eso me ayuda a manejar la voluntad, a educar la voluntad. Entonces la memoria, la repetición, la voluntad van a ir de la mano. Ahora, una memoria asociada a un poder de entendimiento, después en su debido tiempo de entender qué es eso que yo he memorizado, claro, pues va muy de la mano, pero no dejemos de hacer que nuestros hijos ejerciten la memoria. Y si no, ¿por qué en edades avanzadas los médicos les dicen a las personas que ya van llegando a la ancianidad, trate de memorizar cosas para que ejercite su cerebro? Sí. Entonces, el ejercicio de la memoria no es cualquier cosita. Exacto, memorizar poemas, memorizar canciones, eso hay que trabajarlo bastante y no dejarlo de hacer. Muy bien, pues lo hacía de niño nuestro querido Mike. Muy bien, se sabía todo el catecismo de Baltimore. Se sabía todo el catecismo, pero vamos a ver qué sucedió. Pero al año siguiente, fíjense, un añito nada más y en tierna edad lo que puede pasar. Todo cambió. La religión dejó de ser algo muy serio y exigente, pasó a ser fácil, frívolo y nos parecía tonto. Tenían buenas intenciones, habla de su colegio, querían buscarnos en nuestro nivel, pero nos buscaban a nivel de guardería. Ya éramos de sexto curso y nos parecía estúpido. E igual se mantuvo la cosa en el instituto, la religión era esa asignatura que no era seria. Y tuvo un efecto en nosotros, en mí, en mis amigos. Creo que en esos años de instituto me hice básicamente no practicante. Me desconecté mentalmente, aunque iba a escuelas católicas y nos hacían ir a misa y a retiros. Yo ya estaba desconectado de eso porque me parecía tonto. Aquí hay como un campanazo en dos sentidos. Primero, cuando esto sucede, inmediatamente hay como dos diagnósticos posibles. Uno en la familia, algo está pasando en la familia. A pesar de que dice que él venía de un ambiente católico, de una familia católica, algo tiene que estar pasando en la familia para que él empiece a desconectar de esa manera. Pero por otro lado también uno se pone a pensar cómo sería esa pedagogía de la materia de religión en esos colegios católicos, porque hoy en día también
hay muchos colegios que se llaman, entre comillas, católicos, pero que han venido dejando toda su profundidad, su doctrina y se han amoldado un poco al mundo. Entonces, hay como esos dos ejes que hay que tener mucho cuidado. Él dijo algo muy importante, la religión dejó de ser algo exigente, y es que la religión, la fe, yo no estoy hablando de la religión como la materia religión en un colegio, que solo la veo en ese momento y ya después me olvido de que Dios existe y estudio para el examen. Eso no es religión. La religión comprende mi fe. Mi vida me llena todos los momentos. Mi vida entera. Cuando él dice que la religión era algo exigente, es porque en su casa era exigente. Claro. Porque se iba a misa tal vez todos los días. Y en su colegio rezaba. también, y en su colegio también habría misa, habría tal vez... Fíjate que en la época de Santa Teresita, que estoy hablando del siglo XIX, cuando veías a la superiora, te ponías de rodillas y besabas el piso. Y hoy en día uno dice, no, obviamente no, mucha gente no lo aceptaría. Cosas que eran muy importantes, pues hoy en día las desconocemos totalmente. Y otra cosa, él habla ahí del concilio, él nació en pleno concilio, y esto fue el problema del Concilio Vaticano II, no el concilio, sino la mala interpretación del concilio. Fíjate, Henry, que cuando en uno de estos viernes de Epístolas del Corazón de Jesús hablamos de la Madre Angélica, a ella también le llegó el concilio a su convento, y ella se quitó. Hizo los cambios. Hizo unos cambios que uno dice, uy, bueno, y ella era una monja contemplativa, se pusieron, o sea, tenían el hábito, un súper, no sé, velo con una cosa aquí dura, un hábito que les cubría todo el cuerpo, solo se veían las manos y la cara. Y ya después del concilio, Madre Angélica se pone una falda con una chaqueta. Quita la reja del locutorio, quita algunas penitencias, pone una piscina en el convento. Y uno podría decir, se ajustó a los tiempos. Y se ajustó, digamos, se modernizaron las monjas. Pero con el paso del tiempo, Madre Angélica se da cuenta de que tanta liberalidad y dejar las costumbres de antaño era malo. Era malo porque el modernismo también, si se meten las cosas de tu entorno, se te mete en el corazón. Se te mete en el corazón. Decía San Pío X, el Papa San Pío X, que el modernismo es la peor de las herejías. Por ejemplo, me acuerdo de Segundo Llorente, el padre Segundo Llorente, que estuvo misionando 40 años en Alaska. 40 años en Alaska. Él vivió un tiempo también, estoy hablando más o menos, no sé si años 60, 50, 60, también esa época del concilio, y él decía que conoció monjas de hábito, y después esas monjas que antes se ponían hábito, se ponían unos jeans, unas camisetas de leñadoras, y la evangelización de ella era sacar borrachos de la taberna. Eso se convirtió en su evangelización, y no la oración. Dejaron la oración, dejaron la penitencia, dejaron el hábito. Muchos sacerdotes dejaron su sotana, dejaron el clériman, se visten como cualquiera. Entonces, esas son las malas interpretaciones del concilio, y todo eso que es externo se va pasando a lo interno, desafortunadamente. Y claro, ¿en qué se convirtió la materia de religión? Que puede ser muy parecido a lo que ocurre hoy en día, que llega el profesor con una guitarra y a cantar canciones o a hacer dinámicas que más o menos te hablen de Dios. Eso hoy en día en muchos colegios... Para que estén en el ambiente de los chicos y no se vayan a rebotar y se aburran. No se reboten, pero en realidad... Pero la exigencia me parece que es algo importante. Y la verdad arrastra, la verdad es una cosa que arrastra. Y la verdad enamora. Fíjate lo que él dice, es que es muy importante lo que él dice, porque él dice, ya éramos de sexto curso y nos parecía estúpido. Niños de Muchas 12 veces, años, sexto año. Cuando estamos en una clase de catequesis con edades ya avanzadas, tenemos que ver la metodología para que esos conocimientos, sin quitar el peso doctrinario y el peso de la verdad, lleguen. Claro que hay que pensar en esa parte pedagógica, pero yo no puedo disminuir la doctrina y la contundencia de la verdad, o hacerla aguada, aminorando y aguándola. Entonces eso no puede ser, y eso fue lo que hizo que ellos se alejaran, porque seguramente, como él decía, les daban un poco de enseñanzas a nivel de guardería. Esto también es un un campanazo para los colegios, y sabemos que la materia de la religión hoy se está queriendo quitar a partir de la ideología de género de todos los colegios, no solamente católicos oficiales, donde existe en todas partes del mundo. Veamos qué sigue. Estudiando historia. Entonces él dice, estudió después en una universidad no religiosa, temas de arte, escritura, artes liberales.
La mayoría de sus profesores no tenían fe y se declaraban agnósticos o ateos, pero enseñaban con rigor y eran honestos en lo que respecta a la historia. Y yo me encontraba una y otra vez que la historia era católica. Qué curioso. Si ves las grandes figuras históricas en las ciencias, en las artes, los grandes éxitos, las grandes ideas, avances en escultura, música, pintura, etc., todas esas ideas las lanzaron a la sociedad los católicos. ¡Wow! Eso nos suena mucho en medios de comunicación. La iglesia misma era el gran hogar donde sucedía. El cardenal Newman, el beato cardenal Newman, dijo que profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¡Oh, qué buena frase! Bueno, una frase contundente porque él efectivamente era protestante, anglicano, y después llegó a ser un cardenal católico, y beato además. Bueno, y dejar de ser lo que yo era también, explica en su testimonio. Entonces, fíjense, Dios se vale de la historia cuando hay un corazón que verdaderamente busca la verdad. Si yo no estoy buscando la verdad, pues no la voy a encontrar, porque el Señor ha dicho, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Si hay una búsqueda honesta, el Señor siempre va a dar el detalle, y el detalle en este caso de nuestro amigo Mike Aquilina está en la historia. En su último curso universitario, un profesor les encargó elegir un poema en otra lengua y traducirlo al inglés, adaptándolo a otra forma poética. Como él tenía muy olvidado su español y en cambio recordaba bien el latín, tomó un libro de poesía, y aquí está el milagro. Tomó un libro de poesía en latín de la biblioteca. Lo abrió al azar y se puso a traducir lo que encontrara. O sea, imaginémonos el cuadro. Llega, busca un libro en latín, cualquiera, toma ese libro, lo abre al azar en cualquier página y se encuentra con el poema Adórote devote de Santo Tomás de Aquino de 1264, siglo XIII. Es un poema que deberíamos conocer, pero en todo caso lo vamos a leer para que nos demos cuenta, primero, la belleza de poema de Santo Tomás y segundo, el mensaje tan contundente que le mandó el Señor en esto, Paola. Mira, algo con respecto a lo que leíste sobre los profesores ateos pero honestos. Esto es importante porque la historia hay que enseñarla con honestidad, hay que enseñar la historia tal como sucedió. Lo digo porque, y con respecto a la historia en sí misma, porque como él dice es verdad, hay muchas personas importantes dentro de la historia mundial, universal, que crearon cosas importantes, descubrieron cosas importantes y fueron católicos, ¿ya? Y eso no hay que desconocerlo para nada. También porque muchas veces la historia, podemos coger un libro o me puede llegar ese libro al colegio y puede ser una historia tergiversada, ¿sí? Me ha pasado mucho con libros sobre historia precisamente escrita por protestantes. Entonces empiezan ellos con esas leyendas negras de que, y se la achacan a la Iglesia Católica, obviamente. Esos libros de historia escritos por protestantes hablan de que, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? La época oscura, cuando fue la mejor época en que el mundo entero vivía mejor su catolicismo, o cuando llegaron el descubrimiento de América, entonces se robaron todo, mataron a todo el mundo. Y en ciertos lugares, y diría que en muchos no fue así, lo que nos dejaron de verdad los españoles fue la fe, el idioma. El regalo más grande. El regalo más grande es que nos dejaron la fe, pero a veces los mismos textos, claro, la historia está tergiversada. Menos mal él tuvo maestros honestos y se pudo dar cuenta. Yo no sé si los maestros se darían cuenta, pero él se dio cuenta porque tenía una formación católica. Porque estaba en busca de la verdad, lo que decimos, un corazón abierto a la verdad, y hay que asesorarse también con sacerdotes, santos, también y lo digo ilustrados también, para buscar libros de historia que cuenten verdaderamente la historia como fue. Digo que cuando yo compro un libro o yo quiero enseñar algo, me dé cuenta quién es el autor. Claro. No, cuando voy a comprar una pastilla a la farmacia, yo tengo que ver cuáles son los efectos secundarios de esa pastilla, porque me puede hacer daño. Hoy en día, hablando un poco de la ideología de género, ya hay muchos textos que dicen Camila tiene 2 mamás, Pepito tiene 2 papás. Y yo me lo como entero, me lo trago entero porque ni siquiera sé qué es la ideología de género. Mucha gente no sabe esto y se está convenciendo de que ya tener 2 mamás y 2 papás es normal. Pero entonces, para que nos fijemos mucho en los autores de los textos.
Antes de que vayamos a la pausa, porque les queremos dejar justamente con esta canción, o más que una canción, este poema que fue musicalizado, y en latín, les quiero decir la traducción en español. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Lo tumbó. ¿Y a quién no tumba este poema? Es una cosa bellísima. Ay, sí. Lo que puedo decir, dice él, es que durante esta traducción todo volvió, todo tenía sentido de nuevo. Toda la fe de mis padres, de mis abuelos, mis ancestros, tuve una visión de esa cultura católica que podía producir tal poema, más aún, tal poeta como Tomás de Aquino, más aún, tal genio como Tomás de Aquino. Termina diciendo este testimonio que se casa en 1985 con su esposa Terry, ya han tenido 6 hijos y 2 nietos, ha escrito cerca de 40 libros sobre temas de fe e historia y algunos en colaboración con figuras como Scott Hahn, el cardenal Earl de Washington, ha realizado seriales de televisión en EWTN y ha seguido escribiendo poesía y canciones. Vamos a ir después de la pausa al segundo testimonio. Les dejamos con este poema de Santo Tomás de Aquino, Adórote devote, y ya regresamos junto a ti.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos metemos de lleno con el segundo testimonio, nada más y nada menos que de Vittorio Messori. No quería ser católico, quería ser periodista y libertino, pero caí en un agujero blanco. El periodista Vittorio Messori ha sido uno de los autores católicos modernos más leídos. Cruzando el umbral de la esperanza, libro resultado de la entrevista que hizo a San Juan Pablo II, vendió más de 20 millones de ejemplares y fue traducido a 53 idiomas. También se sigue leyendo año tras año su clásico Hipótesis sobre Jesús y también sus imprescindibles libros sobre la Virgen María, Hipótesis sobre María y Bernadette no nos engañó, refiriéndose a Santa Bernardita Soubirous en su investigación documentada sobre las apariciones de la Virgen en Lourdes. Y empieza diciendo, una formación laica, incluso anticlerical. Mi formación fue completamente laica, incluso un poco anticlerical. Mis padres eran de la región de Emilia, como el alcalde Pepone y don Camilo. Eran anticlericales muy polémicos contra la iglesia. Estudié en colegios públicos y me licencié en ciencias políticas con grandes maestros del anticlericalismo y laicismo italiano. Pero poco antes de licenciarme, casi de improviso, descubrí que la verdad estaba en el Evangelio, explica el escritor. Uno dice, este es el primer gran milagro, porque está estudiando ciencias políticas. En Italia sabemos lo que es esa materia. No quiero decir que todos los que estudien ciencias políticas tengan que ser ateos, anticlericales, laicistas, pero podríamos decir que una gran mayoría sí, porque sabemos lo que es el mundo de la política y sabemos lo que exige a nivel de poder. Que es un poder del mundo y no ese poder de Dios. A él le ocurre que justo antes de salir, pues se da cuenta de que la verdad está en el catolicismo. Estamos hablando de Vittorio Messori, que es uno de los periodistas católicos tal vez el más importante de los últimos tiempos, Paola. Sí, de verdad una recomendación muy grande para los padres de familia. Esto de los colegios públicos donde se ha abolido la materia religión, pues eso no es de ahora, eso lleva más de un siglo, más de un siglo, eso ha nacido en Europa con el nacimiento de las repúblicas. Entonces, en la medida de lo posible, recomendamos que pongan a sus hijos en colegios católicos porque tal vez sea el único lugar donde van a tener una visión de que Dios existe, de que Dios es creador, de que Dios me ha creado a mí. En muchos colegios públicos realmente esto no existe. Yo he conocido muchos niños por la catequesis que hago en comunidades y son niños que van a colegios públicos y no se saben dar la bendición y Dios pues es quien es Dios, ¿sí? Como que no saben nada y esto es alarmante porque un chiquillo que si no sabe quién es Dios, es poco probable que sepa quién es él mismo, ¿sí? Como persona. Entonces recomendamos en la medida de lo posible y si se puede, pues que pongan a sus hijos en colegios católicos. Y en todo caso siempre bajo un cuidado y una supervisión de ver bien qué es lo que se está dando allí, porque como nos hemos dado cuenta en el testimonio anterior, por una falta de apoyo de familia las cosas pues se pueden ir desviando. Dice Vittorio Messori, yo antes pensaba que el problema de Dios no se podía resolver, que las religiones se contradecían. La religión no me interesaba nada. Yo quería llegar a ser periodista, mi cultura era totalmente laica, pero haciendo mi tesis con un famoso profesor anticlerical, en ese momento, sin buscarlo, se abrió como un agujero blanco. Es bonito esto del agujero blanco porque uno conoce el agujero negro científico, ¿no? Sí. Pero el agujero blanco, fíjate a lo que se refiere, o sea, es como ese agujero de la fe. Es o de la verdad, yo diría, la verdad, de ¿no? la verdad. En pocos días, mi perspectiva cambió. Sin búsqueda, sin debate, ni siquiera conocía ningún sacerdote de talla. Dios tiene sus misteriosos caminos para atraer a sus hijos. En la entrevista dice, él tenía tiempo, estaba algo triste y desconcertado, no había nadie en su casa, estaba en una situación en que se encontró solo en su casa, aburrido tal vez, como a veces le ocurre a nuestros hijos o a nuestras hijas. Papá, estoy aburrido, y están por ahí solos y pueden caer en cualquier cosa. Pero él, estando en la universidad, empezó a leer el Evangelio. Y le impactaron una serie de frases. Venid a mí todos los cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No tengáis miedo. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y después conoció jóvenes católicos con inquietudes sociales en la estela del beato Antoine Frédéric Ozanam en las conferencias de San Vicente de Paúl. Las leyendas negras me habían enseñado que el catolicismo era peligroso con el Vaticano por un conjunto de mitos. Y no quería ser católico porque no quería renunciar a todas las chicas que me gustaban. ¿Cuántos jóvenes estarán pensando así? A mí, yo mejor ni me entero del catolicismo porque ¿qué va a pasar con mis relaciones? Es la religión de las prohibiciones. Claro. Yo quería ser libertino, dice él. Mi conversión de la cabeza al evangelio fue inmediata. O sea, de su cabeza. Pero la del corazón me costó mucho. Claro, ¿por qué él dice esto? Porque él ya conscientemente sabía que la verdad está en el Evangelio. ¿Cuántos jóvenes saben que la verdad está ahí? Y que esos textos, a él le impresionaron esos textos porque él tal vez tendría un aturdimiento interior, un peso, y lee, venid a mí todos los que estáis cansados, pues eso le debió aliviar un poco el corazón a él, pero tal vez a otros sean otras frases del Evangelio que ahí es donde puedan caer cualquier persona. Y que en ambientes universitarios ya hay a los que tienen ese contacto con estas verdades del Evangelio, ya teóricamente pueden decir, sí, ahí está la verdad, pero eso lo vamos a desarrollar luego. Ahora me voy a dedicar a mi universidad, a mi carrera, a gozar un poco de la vida y ya luego llegarán esos temas serios. Pero en realidad ni siquiera sabemos si alguna vez van a llegar esos tiempos porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos o muertos. Sí, a lo que iba es que se me había olvidado un poco, a lo que iba que, bueno, de la cabeza bien, pero el corazón son las renuncias. Es claro, cuando, la voluntad. Si yo conozco la verdad y la verdad ilumina mi vida y la verdad me enamora, esa misma verdad que es Jesucristo me va a pedir una serie de renuncias. Tal vez a él Dios le estaba pidiendo, sé casto, vive la castidad. ¿Por qué tienes que estar con todas esas muchachas? ¿Por qué? No es bueno para ti. Acuérdate de mi 6º mandamiento, ¿ya? No pecarás en cosas impuras. Y así a cada uno Dios nos está pidiendo según nuestras tendencias horrorosas, malévolas que tenemos cada uno, y Dios nos pide. Por eso la conversión del corazón. Pero a veces cerramos el corazón, es lo que pasa. Exacto. A ver, gracias a Dios él no tenía endurecido el corazón. Mucha gente está muy dura, Henry, muy dura, y no da su brazo a torcer como un Judas, que lo tuvo todo enfrente. En el último momento, amigo, ¿qué haces? Fueron las últimas palabras de Jesús a él. Y él no quiso. Y él tuvo una revelación interior por intercesión de María Santísima, como diciendo, hijo mío, da vuelta atrás, no sigas. Te has equivocado, pero estamos aquí para ayudarte. Pero Judas estaba muy endurecido y prefirió la destrucción. Fíjate que eso que tú acabas de decir, que es una revelación privada de la Virgen a María de Jesús de Ágreda, venerable, y que se puede en todo caso sacar entre los paréntesis y los silencios del Evangelio, en el sentido de que amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese amigo es una invitación a la vuelta, a la conversión, retrocede, al abrir tu corazón y no seguir en esa sin razón. ¿Qué es lo que le sucede en este momento a Vittorio Bessori? Pero él tenía esa búsqueda de la verdad. Podemos decir, era verdaderamente abierto a la verdad. Y sigue diciendo, en 1965, mientras él se convertía y se ponía en marcha para entrar en la iglesia, veía a muchas curas y monjas salir de iglesia entusiastas de Marx y Freud. Ay, ay, ay. Claro, personajes que Bessori ya veía. Concilio Vaticano II, muchos curas y muchas monjas colgaron la sotana, sí, había mucha confusión, el velo y se retiraron. Y fíjate que dejaron dice, su vocación. Personajes que él, como ya había estudiado ciencias políticas, veía que no podían satisfacer al hombre. Vittorio Bessori acudió a Asís, ya saben que es el lugar de San Francisco, a estudiar 2 años en la única escuela de teología para laicos. En ese momento tenía claro que él sería laico, periodista, pero católico. Mi familia se lo tomó muy mal. Qué curioso. En la mayoría de las conversiones, generalmente la familia cuando hay una conversión se lo toma bien, pero en el caso de él no. Re mal. Y también mis profesores no se lo tomaron bien. Mi madre nunca quiso leer ninguno de mis libros. Le decía, escribe novelas policíacas, no escribas esas cosas de curas. Eso le decía la madre. A ella le preguntaban en la calle, señora Bessori, ¿usted es familia del famoso Vittorio Bessori?
Y la pobre mujer respondía, no, 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 ¿qué va? Solo coinciden los apellidos. Y a la mamá no da un peso por su hijo. Mi padre callaba, pero tampoco le gustaba. Eran muy anticlericales, comecuras, decimos en Italia. Yo iba a misa a escondidas para que mi madre no se enfadara. Incluso llamó al médico de la familia, doctor, venga, mi hijo va a misa, es un problema nervioso, le dijo. No les guardo rencor a mis padres, les entiendo. Y mis profesores, cuando supieron que me había hecho católico, de repente también pensaron que estaba loco. Renegaron de mí, ya no querían saber de mí, recuerda. Mira, Henry, esto de esta contradicción, obviamente, esa invitación de Juan Pablo II, no tengas miedo de ir a contracorriente, hay que ir a contracorriente. ¿Cuántos católicos del mundo entero, y yo ya diría de muchas generaciones y décadas, le debemos a Vittorio Messori sus libros? Claro. Nos hemos leído sus libros, les recomiendo Cruzando el umbral de la esperanza. Bellísimo esa entrevista a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II habla de todo, porque Vittorio le pregunta de todo, hasta del budismo, las religiones, el SIDA, tantas cosas que en su entonces eran boom y lo siguen siendo. Y debemos mucho a este hombre que haya ido a contracorriente, a contra de la familia, a contra de los profesores y su entorno periodístico, pues él ha sido una luz. Eso es lo maravilloso de las conversiones. Y un periodista muy contundente, de una seriedad tremendísima. Sí, tremenda, tremenda, me encanta. Pues fíjate, sigue diciendo Messori, más tarde fue aprendiendo a amar más y mejor a la iglesia de la Virgen María. Jesús podría haber hecho todo solo, dice, no necesitaba una iglesia, pero quiso que los hombres participasen, que continuaran su gracia. La iglesia organizada con el Vaticano, con sacerdotes buenos y menos buenos, con papas que entusiasman y otros que entusiasman menos, son todos un don, afirma hoy. Ahí nos damos cuenta de la seriedad. Y sobre la Virgen, fíjense la perspectiva que él da. María no es un descubrimiento inmediato, sino sucesivo. Jesús te lleva a su casa cuando ya hay intimidad y te presenta a su madre. Esto hay que saberlo entender porque muchos de nosotros hemos venido a la fe por intercesión de la Virgen Santísima. Es al revés, ¿no? Claro, en muchos de nosotros al ha sido la madre la que nos ha enseñado al hijo. En el caso de él va, sobre todo, lo que quiere decir es, finalmente, la Virgen María es una flecha que señala a Jesús. Pero cuando él habla de que no es un descubrimiento inmediato, sino sucesivo, es entender que en el proceso de conversión uno no dice, ya, me convertí y todo acabó, sino que la Virgen cada vez lo va llevando a uno a más profundidad. Y conocer a la Virgen en profundidad es conocer a Jesús en profundidad, porque ella solo señala a Jesús. Por eso no es una cosa estacionaria, sino que es algo sucesivo. Él te está diciendo, es prolongado y la Virgen siempre está ahí. Tal vez porque para él fue prolongado. Yo he leído otros textos donde él relata su conversión y es que él leyó el Evangelio y ya me convertí. Es que él lo estudió muchos años. Ese proceso de conversión en Vittorio Messori no fue como el de San Pablo, instantáneo. Él estudió mucho el Evangelio, lo profundizó, porque eso le demoró años. Entonces, y además veo que es una persona muy racional, que se lo estudia a toda profundidad. Hay muchas mujeres o hombres que son más emotivos, entonces ya ver una imagen de la Virgen, ¡boom!, te desatas en lágrimas y ya te conviertes. Toda la conversión de los pueblos indígenas en América ha sucedido así con la Santísima Virgen María, al ver la imagen de la Guadalupana, al ver la imagen de la Inmaculada. Sí, entonces las conversiones son muy distintas, pero por eso para este hombre ir descubriendo a María Santísima pues fue de esa manera, descubriendo al Cristo de los Evangelios, fue descubriendo a su Santísima Madre. Y fíjate, sin embargo, tienen libros de argumento mariano sólidos. Los que piensan que dar mucho espacio a María es quitárselo a Jesús se equivocan. Dice, los pueblos que resisten mejor a la secularización son los que más se han aferrado a la Virgen Santísima. Han pasado ya 50 años de vida católica para Vittorio Messori. Cuanto más conocía, más se fortalecía mi fe. Nunca he tenido crisis de fe. En mis libros he profundizado, pero veo que muchos sacerdotes, al estudiar teología, su fe se pone en crisis. A mí me pasó al contrario. A más conocimiento, más fe. Por supuesto, a mayor conocimiento, a mayor razón, a mayor profundidad del entendimiento, tiene que haber más fe. Esa es la lógica. Y si no, algo pasa. Messori no ha tenido hijos,
pero ve que el apostolado con los jóvenes es especialmente difícil, aunque el mejor apostolado siempre será el ejemplo, lo tiene claro. Sin embargo, no basta el ejemplo, también hace falta doctrina. Pero muchas personas al madurar verán que ninguna ideología humana da satisfacción a la persona, solo el Evangelio. Él es hijo del Evangelio. Hijo del Evangelio, totalmente. Muy bien, pues ahí están los dos testimonios que teníamos hoy. Grandes pensadores, gente muy estudiada, intelectuales. Esto de verdad es muy, muy lindo decírselo a los jóvenes. Mike Aquilina y Vittorio Messori. Y Vittorio Messori, que también, o sea, es que Dios se vale de todo, también por medio del intelecto, de las cosas racionales, la búsqueda, el estudio, la historia, también Dios me puede tocar, también Dios puede tocar a los jóvenes. Entonces, pues, solamente es orar por ellos, seguir orando por ellos para que Dios se valga y que a cada uno le llegó su momento. Uno leyendo un poema de Santo Tomás de Aquino y el otro porque un profesor también de la universidad le mandó a hacer un trabajo y ahí también se encontró con nuestro Señor. Muy bien, queridos amigos, pues la mejor manera de concluir este programa, como siempre, con la Santísima Virgen María, que es Madre de la Sabiduría Divina. Pidámosle a ella que nos alcance la sabiduría, el Espíritu Santo, para que podamos profundizar en las verdades de Jesús y también a través del entendimiento, acompañado siempre de la fe, podamos encontrar estas verdades que estos dos queridos amigos, intelectuales, periodistas, han encontrado y que todos queremos encontrar para nosotros y para nuestros semejantes. A la Virgen digámosle: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a la Virgen. A ustedes, queridos amigos, como siempre, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.